Bien, entonces continuamos la segunda parte de la agenda de la Conferencia Internacional del Bicentenario de la Fundación de Bolivia a la integración iberoamericana. Cerrando la tarde de expositores, tenemos al docente universitario Luis Eduardo Caballero Barrón, de la carrera de Historia de la Universidad de San Francisco Javier, con la temática Jaime de Sudáñez de la Torre, Inicios de la Integración Sudamericana, pidiendo al expositor hacer uso del tiempo previsto. Puede comenzar su disertación. Perdón, vamos a leer un poquito la hoja de vida del licenciado Luis Eduardo Caballero Barrón, docente e investigador de la carrera de Historia, y también es licenciado en Teología y Filosofía, cuenta con 2 diplomados en Educación Superior, 2 maestrías en Tecnología y Educación Superior, doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas, trabaja en la carrera de Historia y Sociología, que pertenece a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca desde el 2009 hasta la fecha. Entonces, con ese preámbulo, le damos la bienvenida al licenciado Luis Eduardo Caballero Barrón. Le recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, agradecer a la carrera de Historia, a la Sociedad Geográfica y de Historia Sucre, por la posibilidad de exponer en esta oportunidad. Bien, el nombre completo de don Jaime es Jaime de Sudáñez de la Quintana Ramírez de la Torre. Voy a hablar un poco sobre estos inicios de integración sudamericana entre los años 1812 y 1830. Voy a empezar con un epígrafe de Gil Vicente, un escritor luso español, que dice: la música debe ser su madre de la tristura. Ahí tenemos 2 imágenes de don Jaime, son estatuas que tenemos aquí en la ciudad de Sucre. La una es la de la Plaza de la Policía y la otra es la de la Plaza 25 de Mayo. Bien, la historia no solo se hereda, sino también se honra. En esta exposición abordaré algunas acciones de don Jaime de Sudáñez. Natural de la ciudad de La Plata, es un doctor altoperuano, o mejor dicho, un doctor chuquisaqueño, del grupo de quienes fueron los constructores de la institucionalidad republicana de las nuevas naciones en América Meridional. Estos distinguidos doctores sembraron las simientes de las nuevas naciones. Jaime de Sudáñez fue el que llevó a cabo hasta el final la realización de sus ideales. Abogado, político, periodista, firmaba con el seudónimo de José Amor de la Patria. Don Guillermo Frankovich dice: fue conspirador, tribuno, verbo y acción. Sufrió persecuciones por su actuación política, vio arruinada a su familia, emigró de un país a otro huyendo de los despotismos, desempeñó altos cargos y vivió siempre en la pobreza. Algunos apelativos que tiene: prócer desconocido, peregrino de la libertad, ilustre desconocido, un patricio chuquisaqueño, el gran desconocido. Su pluma tiene la agudeza proverbial de los doctores de La Plata. Vamos a ver en este personaje tanto la exclusión como la inclusión de este sistema virreinal. De Chuquisaca para Sudamérica. Don Jaime cuenta su itinerario desde finales de 1809
en una carta de 1811 al virrey. Fueron largos 18 meses, de diciembre de 1809 a junio de 1811. Fue víctima de una furibunda tiranía, dice. Sus encarcelamientos primero en la ciudad de La Plata, mi patria, luego en el Perú en 2 lugares, Lima y el Callao durante 7 meses, en garras del brutal Maximino aliado con Nieto, quien le asignó 6 reales diarios por alta traición. Está hablando del virrey Abascal. Y luego va a pasar a Chile y a la Argentina. Cuando la orden de la Junta Provisional Gubernativa había sido de despachar a los hermanos Sudáñez a Buenos Aires con el decoro correspondiente. Menciona por primera vez su situación económica al decir la ruina y desgracia de mi familia. En estas fuentes hemos encontrado 2 veces él se refiere a la cuestión económica. Hemos escuchado en las otras ponencias uno de los elementos importantes de integración iberoamericana es la cuestión económica. Para describir la maldad del virrey que le había obligado a dirigirse a este reino feliz que conoce las ventajas de consolidar su unión con el sabio gobierno y héroes del Río de la Plata. La carta es esta de 1811, dirigida al presidente en ese momento que era Cornelio Saavedra, pero cuando la carta va a llegar a la Argentina, ya Cornelio Saavedra no estaba en el gobierno, había un triunvirato. Luego va a pasar a la provincia cisplatina, hoy día el Uruguay. Fue secretario interino de Relaciones Exteriores en Chile. Y ese es un elemento importante para ver esto de la integración. Como un chuquisaqueño, un platense, va a trabajar allá. Entonces había esa movilidad, esa posibilidad de la que hablábamos y de la que de los historiadores hablan de la época virreinal, pero con bastantes obstáculos. Vemos que don Jaime va a tener dificultades. Bien, escribe el famoso manifiesto en el que se explica las razones por las que se incautó la fragata Flama, puesto que el virrey Abascal había desembarcado en Concepción y no se tenía con qué combatirlo. Es una cuestión de economía y de política. Démonos cuenta que en 1776, cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, el Imperio Español hace eso con la intención o con la estrategia de tener mayor fuerza en el continente sudamericano. Bien, entonces el motivo por el cual es tan importante este documento diplomático es un manifiesto, y yo he tomado 2 fragmentos que me parecen importantes. El primero es un poco irónico, es un comentario, algo irónico de don Jaime. Esa nación generosa, está hablando de quién, del Imperio Británico. Hay un elogio al Imperio Británico. Pareciera que no fuese tan irónico, pero en realidad es bastante irónico porque no está de acuerdo con lo que están haciendo los ingleses. Y además añade a Portugal. Estas conferencias se refieren a la integración iberoamericana, entonces pues Portugal también juega un papel importante. Esa nación generosa que con asombro del universo ha agotado sus caudales y prodigado la sangre de sus hijos en defensa de la España. La Lusitana, ahí está Portugal, digna por tantas relaciones y respectos de la mayor consideración. Es uno de los primeros textos de la política internacional chilena y se enfrenta al actuar del virrey Abascal en ese momento.
El documento es además una invitación a todas las naciones a reconocer la justificación de la política y el derecho ad gentes de los pueblos, y concluye con una leal adhesión al triunfo de la revolución. El manifiesto del gobierno de Chile a las naciones de América está fechado en mayo de 1813. Una cita de Voltaire o de Voltaire: es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado, dice este enciclopedista. Bien, voy a pasar a otro documento interesante, importante de don Jaime, que es el famoso Catecismo Político Cristiano. Apareció con el seudónimo de José Amor de la Patria, que ha sido atribuido a varios autores. El documento circulaba ya en Chile a mediados de 1810. Sin embargo, don Jaime recién en Chile va a estar en 1811, un año después. Varios historiadores chilenos consideran que el documento es de don Jaime, si bien tiene añadidos y tiene también recortes y algunas regionalizaciones, porque hay autores argentinos, chilenos, centroamericanos, que también son autores de este texto. Aniceto Almeida en 1956 propuso que se trata de un texto alto peruano introducido a Chile, al cual habrían hecho adiciones locales. Lo que sigue siendo cierto es que el estilo del texto revela una pluma diestra y la agudeza proverbial de los doctores de Chuquisaca, afirma el historiador chileno Ricardo Donoso. ¿Cuál es el objetivo de este texto? Es la demostración que la Junta Suprema de España no tiene jurisdicción en la designación de diputados en América, la que tiene que seguir el ejemplo de Buenos Aires organizando sus propias juntas en cada región. Ese es uno de los elementos importantes de este documento, que tiene preguntas y respuestas y que estaba muy de moda en el siglo XIX. En 1816, la corona española prohíbe los catecismos en todos los territorios de sus colonias. Bien, aquí tenemos, no se ve bien, es una foto del libro de bautizos de la Capilla de la Virgen de Guadalupe, donde fue bautizado don Jaime de Sudáñez. Y ahí, bueno, su nombre está completo ahí. Jaime, él escribe con Y. Ahí hay algo de inglés. Además que Jaime ya es un anglicismo. En castellano, en español es Santiago, ¿no? O Jacobo. No son tan chic como Jaime. Bueno, y sus apellidos de sus padres, bueno, el del papá es Sudáñez de la Quintana y los apellidos de su mamá son Ramírez de la Torre. Gentileza de don Guillermo Calvo Ayaviri, que me ha pasado esta foto. Bien, su legado en el tema de la integración. Primero tenemos un hecho muy interesante, la oscura forma de su liberación en el Callao en 1811. Lo sacan de La Plata, lo llevan al Callao por el mar, porque si hubiera ido por tierra, a lo mejor algunos historiadores dicen que se hubiese encontrado con Goyeneche, y Goyeneche estaba pero muy furioso, ¿no? Bueno, y luego esta liberación, aunque en las dos cartas de don Jaime habla muy mal, realmente le tenía un odio y un resentimiento al virrey del Perú increíbles, pero va a ser el virrey quien le va a liberar, porque por orden de él es liberado. Su ida a Chile es en ese año 1811. Tengo alguna cita por aquí, a ver.
no la encuentro en este momento. Sudáñez consigue un pasaporte en enero de 1811 para viajar en un buque que conducía tropas a Quilca, pero no regresa al Alto Perú, sino se dirige al sur. Su viaje fue del 7 al 29 de agosto en la fragata San Juan Bautista, llegando al puerto de Valparaíso. Luego se trasladará a Santiago de Chile, desde donde escribe una carta a la Junta del Río de la Plata. Algunos de los expositores que me han precedido han hablado de Lircay está primero en Chile y luego está la derrota de Rancagua y bueno, después de eso don Jaime tiene que salir escapando también de Chile y va a pasar a Mendoza y luego a Buenos Aires en 1815, de donde va a volver a huir hacia el Uruguay más o menos en 1820. Tres funciones que desempeñó y que traducen la índole integracionista del accionar de don Jaime de Sudáñez. Va a ser secretario de Relaciones Exteriores de Chile entre el 8 de abril al 11 de octubre de 1812. Luego va a ser diputado al Congreso de Tucumán por Charcas. Es una estrategia política también, porque no lo van a elegir aquí en Charcas y de Charcas va a ir hacia allá, sino que él ya está allá para asegurar los votos. 1816 a 1819. Y finalmente va a trabajar también como delegado de la Asamblea General Constituyente y Legislativa del Uruguay entre los años 1828 y 1830, 2 años antes de fallecer. Su pensamiento político. Don Jaime es un republicano un poco disimulado por un fernandismo monárquico revolucionario. ¿Qué quiero decir con esto? Es un genuino republicanismo. Sin embargo, por la situación en la que vivió y como lo hizo, pues algunas veces, el grito, el lema, no es viva la República o viva la libertad o lo que tenía la Revolución Francesa, sino más bien es viva Fernando VII. Entonces ahí hay un elemento monárquico. Es real e histórico, pienso yo, este pensamiento. No es a lo mejor nuevo ni original. Está basado en sus estudios. ¿Dónde estudió don Jaime? Don Jaime estudió en el Colegio San Cristóbal de la ciudad de Sucre, luego estudió en nuestra Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca y va a participar también en la Academia Carolina, en la Real Academia Carolina. Sus estudios, luego sus experiencias, que fueron un poco amargas, no fueron todas de gran alegría, enriquecieron, mas no cambiaron, puesto que él siempre fue fiel a sus ideas independientes o independentistas, porque eso vamos a ver en la participación en las asambleas en Mendoza, donde él se levanta y vota, sabiendo que la mayoría le va a ganar, él va a votar de acuerdo a lo que él piensa. Es independiente y está de acuerdo con el voto en contra también, no siempre va a estar uno de acuerdo con todo. Para concluir con la necesidad de los diversos o división de poderes del Estado que son guardianes del orden público y las leyes. Es un abogado. Va a trabajar como abogado sin papeles al principio en el Uruguay. Cuando llega al Uruguay en 1820-22, pide ingresar al colegio de abogados. Ahí miren, ahí hay un elemento bastante interesante de inclusión.
Es como si en este momento un boliviano fuera al Uruguay y pediría trabajar en algún gremio que hay allá. No sé si será posible hoy día. Él va a hacer eso. Entonces, él considera que la discusión, la deliberación, la construcción de las leyes es importante. Su argumento es legal. El régimen republicano está fundamentado en la deliberación y en la promulgación de leyes. Pero nosotros ahora en Bolivia, viendo nuestro presente, tenemos una gran cantidad de leyes que se han promulgado y se han deliberado y no las conocemos a veces, o algunas, bueno, están ahí, que son la base de la legislación democrática republicana. Esas son las ideas que tiene don Jaime en el sentido político, propias del liberalismo del siglo XIX. Bien, mis fuentes, o de dónde yo he sacado estas ideas. Los textos de don Jaime no son numerosos, más, bueno, sí escribe, y se ve que su pluma es original, es auténtica, es genuina. Es tanto así que en documentos que no está su nombre sabemos que él ha escrito esas cosas. Bien, no son muchos. Entonces, el Catecismo Católico Cristiano de 1809, más o menos cuando estuvo aquí en la época del grito de la revolución que contamos tanto nosotros en la ciudad, estaba también siendo redactado este documento. Luego, claro, va a pasar a los otros países y va a ser modificado, va a tener añadiduras o va a tener cambios. Luego tenemos la carta al virrey del Perú en 1810, la carta a la Junta Gubernativa del Río de la Plata del 14 de septiembre de 1811, luego el Reglamento Constitucional Provisorio de Chile de 1812. Yo me he permitido añadir un documento muy interesante, que son estas instrucciones. Instrucciones a que deban arreglarse los ciudadanos diputados de esta provincia en el desempeño de sus funciones propias de su representación en la soberana Asamblea General Constituyente de la Nación del Cabildo de Chuquisaca, noviembre de 1813. Eso fue mandado desde aquí o fue redactado aquí en Chuquisaca. Seguro que don Jaime lo conocía también porque era representante en la asamblea, entonces estas instrucciones ha tenido que seguirlas. Un documento muy interesante, es la ciudad de Sucre que envía, el Cabildo envía estas instrucciones. Y finalmente el Manifiesto a la Nación Uruguaya de junio de 1830. A esto yo no he añadido, pero hay que añadir que él va a trabajar en la elaboración de las 3 constituciones de estos países. Bueno, aquí está provisionalmente la de Chile, pero también va a estar en la de la Argentina y en la del Uruguay. Para ir concluyendo, la integración iberoamericana son los esfuerzos de cooperación política, económica y cultural entre 22 países de América Latina y de la península ibérica. Y entonces aquí yo hago, en esta mi conclusión, quiero ver 5 elementos. Primero, con un enfoque. ¿Cuál es el enfoque? El diálogo. Pienso que esta conferencia es importante porque es un espacio para que exista ese diálogo y también la concertación, aunque estamos en una situación muy difícil en que la concertación parece muy lejana. 3 elementos de este movimiento de integración. Primero es fortalecer los lazos, y don Jaime vemos que sí, sus viajes, sus peripecias, sus vicisitudes en el continente sudamericano
era por buscar lazos. Y pienso que eso es muy importante. Segundo, fomentar desarrollo sostenible. Hemos escuchado esta mañana sobre economía, en la tarde también. Seguro que mañana vamos a seguir hablando de economía porque es importante. En los documentos que yo he revisado, don Jaime se queja 2 veces, no tengo plata, me han dado 6 reales y después dice, ya no voy a ir, yo no puedo regresar a mi patria porque no tengo dinero. Entonces otro elemento importante es, no sé, pues tampoco es limosna, se trata más bien de un desarrollo sostenible, porque esta mañana yo veía, qué interesante, el mapa del litio en Sudamérica. Interesantes las cosas. Y bien, y finalmente lo que a mí más me interesa es promover identidad cultural compartida. Brasil y el Portugal siempre tenía intenciones con esta región. El caso de Joaquina y bueno, y después también. Entonces, tiene que ser una integración iberoamericana. El Brasil es importante dentro de nuestro subcontinente. Bueno, Chile también, ya está Inglaterra y Portugal, pues, los 2 elementos un poco difíciles. Bien, y la cultura, pues hemos hablado, me están escuchando, yo estoy hablando en español o en castellano. Ese es un elemento cultural. Aunque también si conversáramos con un portugués o con un brasileño o brasilero, pues nos entendemos. Entonces ese es un elemento, compartimos eso. Y eso yo pienso que es un elemento fuerte, que realmente nos puede ayudar. Esta breve investigación desarrolla las vicisitudes del doctor chuquisaqueño, don Jaime de Sudáñez, exponiendo su radical posicionamiento, porque es radical en algunos momentos, demostrando su herencia subcontinental. Su pensamiento es un genuino republicanismo democrático, puesto que se considera que el despotismo es el mayor oprobio. Es interesante los textos que tiene contra la tiranía. Entonces, la fuente primitiva y más pura de la autoridad es el pueblo. Esta es mi bibliografía, mis fuentes primarias y secundarias, y eso sería todo. Muchas gracias. Bien, continuando entonces la exposición del colega Eduardo Caballero, pedimos al público si es que ha elaborado preguntas por escrito, también, por favor, nos pueden pasar la pregunta, tiene Juan Luis por escrito, o también pueden formularla verbalmente. En caso de que no la hubieran escrito, pueden formularla verbalmente. Gracias. Bien, comenzaríamos por una primera pregunta que interroga, es afirmando, si Sudáñez, como afirmó el expositor, ¿no? Si Sudáñez era republicano, ¿qué opina sobre la Constitución de Cádiz? ¿Sobre la Constitución de Cádiz? Sobre la Constitución de Cádiz. No sé si es la opinión que tenía Sudáñez de la Constitución de Cádiz o alguna interpretación que el disertante hace. ¿Podrían aclararnos quién formula esta pregunta, no? Como era republicano, entonces veamos, ¿es que Sudáñez si tenía algún criterio sobre la Constitución de Cádiz? Bien, la Constitución de Cádiz es de 1812. Es una constitución liberal, una de las primeras constituciones que ha tenido España también en ese sentido, pero no va a tener mucha validez porque luego en 1814 va a venir nuevamente el rey
y va a ser suprimida la Constitución. Luego, después vuelve la Constitución de Cádiz. Entonces, sí, yo pienso que don Jaime ha debido conocer. No conozco bien la pregunta, no he entendido bien qué es lo que quieren que explique con la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz es liberal, es la primera constitución liberal que tiene España. Es interesante, en su texto hay algo que me ha llamado la atención, por ejemplo, de la Constitución de Cádiz, es que es liberal, pero al mismo tiempo es sumamente conservadora cuando dice que es la religión católica la oficial de ese estado, de esa relación. Perdón. ¿Sí? ¿Puedo aclarar, no? Porque sí, adelante. No, lo que decía que en la misma etapa, más o menos 1812, como dice nuestro ponente, surge la Constitución de Cádiz, que es una propuesta que al mismo tiempo de ser más republicana es integradora de los países hispanoamericanos. Entonces me preocupaba saber qué es lo que decía Sudáñez sobre eso, porque se opone a las juntas. Entonces, ¿qué opinaba sobre eso? Si es que había algo, no lo he leído. Don Jaime no se opone a las juntas. Pienso que más bien en la misma Constitución de Cádiz habían delegados latinoamericanos o sudamericanos, si quiere usted, pero sucede que cómo llegaron allá, quiénes fueron, era un poco como la situación que él vivió en la Argentina. Es decir, él estaba ya en la Argentina, entonces esas delegaciones o esas representaciones, no sé, pero eso ya es una especulación que yo estoy haciendo. Don Jaime, yo pienso que en el catecismo tiene bien claro de que como hay una junta en España, en América también deberíamos tener juntas. Entonces no está en contra de las juntas, solamente que en algunos momentos su pensamiento disimula eso con cierto grado de monarquismo o de defensa del rey Fernando VII, pero es un poco por la situación en la que estaba viviendo también, pienso yo. No sé si he contestado o si he entendido un poco la pregunta, pero pienso que ha debido conocer la Constitución de Cádiz, porque además aquí en Chuquisaca se juró la Constitución de Cádiz en 1813. Bien, una segunda pregunta interroga, ¿cuál cree usted que es el aporte más significativo de don Jaime de Sudáñez para Bolivia? Bueno, don Jaime no creo que haya pensado todavía en Bolivia, así que no sé, ideas independientes sí tiene, y la región, su patria, como dice él, pero él está pensando en una patria un poco más grande. Pienso que ahí ese es un legado de don Jaime, y es por eso que a lo mejor también después ya no regresó. Aunque hay mucha especulación, ¿por qué no regresó? Esta mañana se veía unos corredores desde Chile hasta el Uruguay. Hubiera sido bien eso, pues, para que pueda viajar. Su legado, pero yo pienso que es ese integracionismo. Él en su persona integra cosas. Seguro que hablaba un poco de portugués porque se casa con una, no sé si es portuguesa o brasileña, escribe en español, viaja por todas estas zonas, no tiene mucho dinero, pero sí lo hace, buscando la libertad en contra de los despotismos, cuando surgen los despotismos, porque después de la revolución viene la contrarrevolución, entonces pues él tiene que salir huyendo de las ciudades. Otro elemento importante de don Jaime, pienso, es que también se opone a las exclusiones, porque esta sociedad virreinal, si bien tiene elementos incluyentes, que incluyen, también tiene elementos excluyentes y de gran abuso. Entonces
Pienso que ese es uno de los elementos importantes. Y en Bolivia, bueno, pues si hay bien cosas que nos unen, como decía mi predecesor, hay también cosas que nos separan, pero más es lo que nos une que lo que nos separa. No sé si he contestado un poco, pero más o menos he tratado de, no sé, el legado. Aquí nosotros tenemos 2 estatuas de don Jaime y a una de ellas le hemos cortado sus 2 dedos. Están cortados los 2 dedos, no sé si se han imaginado, si se han notado el detalle. Pero bueno, sucede que es un patricio un poco desconocido, nosotros mismos parece que a veces no lo conocemos completamente. Bien, entonces habría concluido la ronda de preguntas. Invitamos al padre Bernardo Gantier a hacer la entrega del reconocimiento al expositor. Yo quiero también entregarle una copia de mi libro para la Sociedad Geográfica y de Historia Sucre, por favor. Muy bien. Reconocimiento a Luis Eduardo Caballero por su participación en la Conferencia Internacional del Bicentenario. Agradecemos nuevamente por su destacada participación en este evento. A todos los participantes también les recordamos que mañana en la ex Casa Randoña, en el Salón de Rectores, se encuentra a 2 cuadras y media de acá, en la calle Aniceto Arce número 46, se va a desarrollar las segundas jornadas, a la cual están cordialmente invitados, por favor. La primera jornada de este importante evento, que se le ha denominado Conferencia Internacional del Bicentenario de la Fundación de Bolivia a la Integración Iberoamericana, el día de hoy ha terminado. Muchísimas gracias por su presencia, les esperamos mañana. Gracias.